Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por compartir este espacio junto con nosotros. Iglesia Monte de Sion les bendice. Sí, una noche profética, una noche donde dos hijas de la casa ya han compartido un mensaje que el Señor les ha traído a su corazón. Y vamos a continuar con la palabra, con lo que el Señor nos ha traído, ¿sí? Para poder escudriñar, para poder compartir, ¿sí? Juntos la palabra del Señor. Bendito tiempo, ¿sí? Donde la iglesia profética se levanta, ¿sí? Se levanta con una voz de autoridad, se levanta con una voz de esperanza, se levanta con una voz, ¿sí? De avance, se levanta, ¿sí? En un nuevo día, ¿sí? Estamos en un nuevo día, estamos en un nuevo tiempo, estamos en un tiempo diferente, ¿sí? Estamos en cuarentena, estamos guardados aquí en la casa y de eso vamos a hablar. Vamos a seguir hablando de la casa o de las casas, ¿sí? Bendito tiempo, ¿sí? En el que el Señor tenía preparado. La pastora Ivana recién hacía alusión o nos volvía a decir, nos recordaba, ¿sí? Que el lema de nuestra casa Monte de Sion fue Año de la Intimidad. Tenemos el año de la intimidad, declaramos el año 2020 año de la intimidad. ¿Y quién se iba a imaginar, sí, de que íbamos a estar aquí adentro de las casas? Y el Señor tenía preparado, sí, que su iglesia estuviera adentro de su casa, ¿sí? Había algo en el cual el Señor tenía que prepararnos a nosotros en el secreto, en la intimidad, porque hay algo que forjar, algo que establecer, algo que solidificar en nuestra vida, ¿sí? Para que juntos, como iglesia de Jesucristo sobre la tierra, ¿sí? Vayamos empoderándonos de esa autoridad que el Señor dejó delegada para que la iglesia pueda actuar en ese poder. Amén. Dije que iba a hablar de las casas. Algo ya estuvimos hablando la vez anterior, que les compartí palabra y quiero compartirles con ustedes, espero ser sintética, pero quiero compartirles varias cosas que es maravillosa la palabra y quiero que vengan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 21, 22 y 23. ¿Sí? Aquí en el Éxodo encontramos, y a partir del capítulo 10, versículo 21, donde narra la historia de la plaga o de las plagas, de la plaga de las tinieblas. ¿Sí? ¿Le suena algo? ¿Sí? Las plagas de las tinieblas. ¿Sí? La plaga número 9 fue las plagas de las tinieblas. Y les voy a leer, ¿sí? Dice en el capítulo 21, del versículo 21 del capítulo 10 del libro de Éxodo, ¿sí? Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó por 3 días. ¿Sí? Parece como ahora, que no nos podemos ver. Pero ahora tenemos los medios, ¿sí? De internet y los medios modernos por los cuales sí podemos hacer videollamadas, videoconferencias, pero en ese tiempo dice que nadie, a causa de las densas tinieblas, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Fíjense qué glorioso versículo, ¿sí? Esto es tinieblas versus luz, ¿sí? Ustedes saben que Egipto representa al sistema, Egipto representa, ¿sí? A la sociedad, representa al mundo y sin embargo, ¿sí? Allí estaba en la tierra de Gosén guardado el pueblo hebreo, el pueblo judío, y sobre el pueblo o sobre la nación de los egipcios venían las plagas, ¿sí? Porque había un propósito que Dios quería lograr en ese tiempo. Y fíjense que dice que tinieblas o densas tinieblas había cubierto todas
la región o toda la tierra de Egipto. Y tinieblas, el significado o la definición de tinieblas, si usted quiere buscarlo en su casa, es en el Strong H2822, dice que significa miseria, significa destrucción, significa muerte, significa ignorancia, significa tristeza, significa maldad. Fíjese que todas estas características que definen a tinieblas son las que están ocurriendo en este tiempo. Son las cuales nosotros sí estamos aún inmersos dentro de este sistema en el cual sí hay muerte, por lo cual hay destrucción de vidas, de familia, lo cual hay ignorancia, hay tristeza, hay maldad. Al sistema le conviene que haya ignorancia. Si usted puede ver otros tipos de información que no sea únicamente lo que sale en los noticieros locales, y si usted se informa, ¿sí? Lo que hay médicos y especialistas, ¿sí? Que han investigado sobre esta pandemia, ¿sí? No es tan terrible como nos hacen creer. Lo que pasa, sí, que estamos en un tiempo profético, en un tiempo apocalíptico, en un tiempo donde se tienen que cumplir las cosas, y lo que han hecho, han sometido a la población, ¿sí? En ignorancia, en únicamente, ¿sí? en conceptos, o únicamente en que nosotros sepamos cierta parte de la realidad, que no es toda, ¿sí? Porque necesitan dominar a la población, necesitan dominar al mundo, ¿sí? El mundo necesita cambiar, necesitan cambiarlo, necesitan dominar a las masas, y de la manera de dominar las masas y de dominar la economía mundial es aquella que tienen que dominar las personas. Y no hay mejor cosa, ¿sí? De que esta pandemia les vino muy bien, no solamente para raer o para traer destrucción y muerte, o para eliminar o exterminar la población longeva, la población más, de más edad, de más años, sino que también, ¿sí? Dentro de las casas nos están, el sistema nos ha encerrado, ¿sí? Y nos están aislando de todo. Fíjense que tinieblas, ¿sí? También hay, ¿sí? Sobre la tierra en este tiempo, ¿sí? Hay miseria, hay destrucción, hay muerte, ¿sí? Hay tristeza. La gente está triste, la gente está confundida, la gente está condicionada, la gente se siente aislada, ¿sí? Hay un malestar social en el cual estamos todos inmersos, pero la palabra dice más sobre los hijos de Israel, más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué glorioso esta palabra. Todos los hijos de Israel. O sea, ¿quién es Israel en este tiempo? Israel es aquel pueblo elegido, aquel pueblo escogido, aquellos, ¿sí? Que hemos tomado, que hemos sido injertos por la fe, ¿sí? De este Dios tan maravilloso, y de este Pedro que nos dice que somos nosotros el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo elegido. ¿Para qué? Para declarar luz, para declarar vida, ¿sí? Y la palabra luz, ¿sí? En el Strong H216, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir alegría, quiere decir amanecer, quiere decir resplandecer, quiere decir claro. O sea, que sobre el sistema, sobre el mundo hay tinieblas, pero sobre los hijos, sobre la iglesia, ¿sí? Resplandece la alegría, hay un amanecer, hay un resplandor, hay claridad, hay luz. Y cuando hay luz hay salvación, cuando hay luz podemos ver, cuando hay luz, ¿sí? Hay una definición en nuestra visión. Hermanos, qué glorioso es ver esta palabra, ¿sí? Y el Señor me traía hoy gloriosamente, ¿sí? Recordar este versículo que tantas veces lo hemos repetido, ¿sí? Y Isaías 60 dice: levántate y resplandece, levántate y resplandece, porque el pueblo de Dios es aquel que no se le apagó la luz. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz. Ha venido la luz en tiempos de tinieblas, en tiempos de oscuridad, ha venido la luz
sobre su pueblo, ha venido a la luz sobre los suyos, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, es un tiempo glorioso de la iglesia que se tiene que levantar, la iglesia que tiene que resplandecer, porque la luz ha venido. No dice vendrá, sino que dice ha venido. Ya la poseemos, ya la tenemos, y la gloria de Jehová, bendito, ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hermano, bendita palabra del Señor. Este tiempo en el que sobre el sistema hay tinieblas, pero sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia poderosa, ¿sí? Ellos portaban la luz, ellos tenían la luz, tú tienes la luz, tú que eres iglesia del Señor, tienes la luz y portamos la luz. Qué bendita esa palabra, glorioso es el Señor. Amén, amén. Seguimos con la palabra, ¿sí? Hay mucho para decir. Vemos, ¿sí?, que sigue más adelante este mismo libro de Éxodo. No solamente le dije que la plaga de las tinieblas era la número 9, sino que la plaga número 10 fue la muerte de los primogénitos, ¿sí? ¿Para quién fue la muerte de los primogénitos? Para los egipcios, ¿sí? ¿Y qué pasaba con los hebreos? ¿Qué pasaba con los judíos? ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios allí guardado en la tierra de Gosén? ¿Qué pasaba? ¿Qué fue la orden que Dios les dijo? ¿Sí? Hace poquito, la semana pasada o el fin de semana, ¿sí?, estuvimos de celebración de Pascua. ¿Sí? ¿Qué significa Pascua? Pascua significa paso. ¿Qué era lo que había que hacer antes del paso? El paso era de la esclavitud a la tierra prometida. Y Dios le habló a Moisés y le dijo a los hijos de Israel que ellos tenían que estar, ¿sí?, juntos por familias en las casas, ¿sí? No en otro lado, sino que juntos por familia, y allí tenían que comer el cordero. Pero antes de comer el cordero, con esa sangre en la cual se sacrificaba el cordero, era aquella que se tenía que pintar el dintel de las puertas. Y todos aquellos que estuvieran guardados dentro de las casas eran aquellos, ¿sí?, en los cuales dice el libro de Éxodo 12, el versículo 13 y el versículo 23. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. O sea, la tierra estaba maldita, pero todo aquel que estuviera guardado dentro de una casa sería salvo. Dice el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel de los postes, y pasará Jehová por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Hermano, una casa es un lugar de refugio, una casa es un lugar de albergue, una casa es el lugar, ¿sí?, donde tenemos contención. Una casa es un lugar donde estamos a cuidado, donde estamos a resguardo, ¿sí? No solamente aquí vemos en la palabra que nos está hablando, acá la palabra estaba hablando de una casa literal, pero en este momento también se está hablando de una casa ministerial, ¿sí? ¿Qué casa a ti te alberga? ¿En qué casa tú te sientes contenido? ¿En qué casa tú te sientes identificado? ¿Dónde tú sientes que tienes sentido de pertenencia? Bueno, quiero decirte que el Señor tiene preparado para ti una casa si todavía no la has encontrado. Quiero decirte que es un tiempo, no solamente que estamos adentro, sino que el Señor pondrá en tu corazón volver a casas o a volver a tu casa donde has dejado. Porque allí es donde vas a tener la protección que necesitas, ¿sí? Para que el ángel de la muerte, que en este tiempo ronda, ¿sí?, el sistema, no nos tocará, porque el Señor tiene en su palabra la promesa de que aquel que está guardado en las casas es aquel que va a estar protegido y es aquel que va a preservar la vida. Gloriosa palabra del Señor. Y quiero que venga conmigo y que me acompañe rapidito, ¿sí? El libro de Josué. Quiero hablar de dos mujeres, ¿sí?, muy conocidas, son historias que usted conoce en la palabra, ¿sí? Acá vemos en el libro de Josué, aquel sucesor de Moisés, ¿sí?
vimos que el pueblo ya se había establecido, aquella tierra prometida, o comenzaba el establecimiento de la tierra prometida en la tierra de Canaán, y allí vemos, ¿sí?, a este Josué, este comandante en jefe, el cual lidera, ¿sí?, el grupo para conquistar la tierra, y manda a 2 espías. ¿A dónde? A la primera tierra, o al primer lugar donde ellos tienen que conquistar, que era Jericó, ¿sí? Y allí van estos 2 espías, ¿sí? Usted sabe, Josué los envía, ¿sí? Y les dice: andá y reconocer la tierra. Estoy leyendo Josué capítulo 2, ¿sí? A reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron. ¿A dónde? A una casa. ¿De quién era esa casa? De una ramera. ¿Sí? Entonces acá la vemos a esta mujer de mala reputación. Sin embargo, a esta mujer impía, esta mujer pagana de mala reputación, era alguien maravillosamente sabio. En lo cual esta mujer dice que el rey se entera que estaban en la casa de ella y que los manda a buscar, pero esta mujer sí los esconde. ¿Dónde los esconde? Fíjense qué profética fue, ¿sí? Dice que había un escondite, ¿sí? Y ella, dice el versículo 6, capítulo 2, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Fíjense, 2 cosas maravillosas. Primero, los hace subir, ¿sí? Cuando uno se tiene que esconder, la pastora Ivana hablaba del secreto, ¿sí? El secreto es el lugar donde nos escondemos a solas con el Señor. Y ella los hace esconder, ¿a dónde? ¿En un lugar común? No, en un lugar especial. Arriba, ¿sí? En el lugar donde tal vez nos tenemos que despojar de nuestras propias pensamientos, de nuestras propias cosas, para ir a buscar al Señor. Y ella va y ella esconde a estos 2 hombres en un lugar, ¿sí?, donde era el lugar de su propiedad. Los hace subir y dice que los esconde entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado, ¿sí? Usted sabe que el lino, primero, era el género el cual se usaba para la vestidura sacerdotal. Segundo, era que la palabra nos habla que el lino fino es símbolo de las oraciones de los santos. Así que fíjense el lugar donde ella prepara para que estos 2 espías, o para que estos 2 enviados del Señor, ella los resguardara, ella los escondiera, ella los salvara de vida. ¿Por qué? Porque venía el rey, ¿sí? O el rey de Jericó había dado la orden de matarlos, ¿sí? Esta mujer al día siguiente, ¿sí?, les dice de que todo, y les comenta de que todo el pueblo había decaído, tenían temor porque habían oído quién era Jehová, ¿sí? Todo el pueblo había desmayado su corazón, no tenían aliento. Es el tiempo en el cual estamos pasando ahora. El pueblo, ¿sí?, la sociedad ha quedado sin aliento, están con temor, están atemorizados. La gente mira televisión todo el tiempo y todo el tiempo están recibiendo información negativa. Lo único que se dan son los datos de muertes en lo local, en lo regional, en el mundo. No tenemos realmente noticias buenas, ¿sí? Así como los moradores de Jericó habían decaído el ánimo, así en este tiempo también había decaído el ánimo. Pero esta mujer, ¿qué hace? Esta mujer hace pacto con estos hombres de Dios, con estos enviados, y fíjense qué glorioso es. Ella sabía que estos hombres venían a reconocer la tierra, y ellos sabían que la orden de Dios era avanzar, y conocían al Dios, a este Jehová, ¿sí? Porque habían escuchado quién era este Jehová, ¿sí? El Dios en el cual los representaba, ¿sí? Y dice... Y ella entra en un pacto porque sabía que su casa y toda su descendencia iba a ser destruida, y dice: os ruego ahora que me juréis por Jehová, como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre. Gloriosa palabra en el cual esta mujer, figura de la iglesia, se pone a la brecha.
Y no pide misericordia por su propia vida, sino que reconoce y honra quién fue el autor de su vida. Reconoce a su padre y pone en primer lugar la salvación de su padre. Ella habla y dice, ¿sí?, que tengan misericordia y que salven la vida, ¿sí?, que primeramente, ¿sí?, hagan misericordia con la casa de mi padre. Ella tenía sentido de pertenencia, reconocía quién era su paternidad. Gloriosa palabra que en este tiempo nosotros tenemos que tener esa convicción de reconocer cuál es nuestra casa, cuál es nuestra paternidad, cuál es la casa ministerial a la cual pertenezco. Hermano, acá no hay una cuestión de que me salvo sola, acá no es una cuestión de que la plaga no me toque, que a mí no me pase nada, que yo, mientras yo tenga todas las cosas que necesito como confort, no, es un tiempo para saber a quién pertenezco. Y la promesa no está sobre el individuo, sino que está sobre la iglesia del Señor. Bendita palabra, en el cual que esta mujer pagana, esta mujer que no portaba la herencia, pero ella hace pacto con los hombres de Dios, es la cual preserva su vida. Y estos hombres en el capítulo, ¿sí?, lo va a leer 17, 18, 19 de este 2 de Josué, ¿sí?, es lo cual estos hombres le dicen, ok, ¿sí?, vamos a salvar tu vida, pero tú y todos los de tu casa, tu padre, tu madre, tus parientes, tienen que entrar en tu casa, ¿sí?, y tú colgarás un cordón rojo, ¿sí?, por una ventana, y daremos orden de que tu casa se preserve. Qué bendito esto, hermano, obra de evangelista. En el tiempo donde estaba todo conmocionado, en el tiempo donde todo ese pueblo, donde todos los de Jericó, si sabían que venía la destrucción sobre su vida, esta mujer de mala reputación, esta mujer pagana, esta mujer que no tenía una vida prolija, sin embargo, ella sale a hacer una obra de evangelista en tiempo adverso. Ella sale a hacer una obra en el cual, ¿sí?, ella los junta y ella tiene palabras de aliento, tiene palabras de vida, y ella tenía una convicción dentro de ella que iba a tener salvación, ella y los suyos. ¿Quién? Los que iban a estar adentro de una casa. Entonces, todo lo que usted tiene dentro de una casa son aquellos, ¿sí?, que por su fe, por su convicción, ¿sí?, va a hacer de que, ¿sí?, sean salvos. ¿Sí? Qué bendito es encontrar, ¿sí?, o vemos que la palabra es sombra y figura, y acá vemos una mujer, ¿sí?, que hizo pacto con los hombres de Dios y en el cual trajo salvación, ¿sí?, y preservó no solamente su vida, sino que toda su generación. Hablamos de luz, hablamos de vida, hablamos de descendencia. Esta mujer, usted sabe, ¿sí?, y si no lea la historia, de que su familia, ella y su familia es preservada, ¿sí?, y ella es incluida, ¿sí?, hasta el día de hoy dentro de la familia de los judíos. Esta mujer maravillosa es aquella que se casó con Salmón, ¿sí?, y que tuvo un hijo que fue Boz, ¿sí? Este Boz que se casó ¿con quién? Se casó con Ruth. ¿Se acuerda de Ruth? ¿Sí? Del libro de Ruth. Este matrimonio tuvo a Obed, Obed tuvo a Isaí, Isaí fue el padre de David y entra en la genealogía de Cristo. Mujeres puertas, mujeres, sí, que por su convicción, estas mujeres que no pertenecían al pueblo judío, pero sí por pacto, entran a pertenecer, sí, y a dejar herencia, a dejar linaje. Esta mujer, sí, acá la encontramos. Entonces dijimos que esta Rahab, ¿sí?, tuvo a un hijo que se llamó Boz. Este hijo fue aquel que se encontró a esta moabita Ruth, ¿sí?, y a su suegra Noemí, volviendo de los campos de Moab. Allí, ¿sí?, frustradas, sin amparo, sin nada de sustento. Sin embargo, ¿sí?, la suegra Noemí la manda a Ruth a recoger grano, ¿sí? La palabra dice en el versículo 23, estuvo pues junto a sus criadas, con las criadas de Boz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada,
y del trigo y vivía con su suegra. Hermanos, Ruth fue una mujer, Ruth significa, ¿sí? Su nombre, usted sabe que el nombre significa propósito, ¿sí? Y Ruth quiere decir compañera fiel. Aquella mujer fiel, aquella mujer obediente, aquella mujer humilde, aquella mujer que supo doblar la cerviz para levantar el grano que desperdiciaban otros. Aquella mujer supo humillarse y supo recoger el grano. Supo trabajar durante toda la época de la siega. Aquella mujer que fue obediente. Aquella mujer, ¿sí?, que supo alimentarse de la palabra en su máxima expresión. Es aquella que por su conducta, es aquella que todo el pueblo la había admirado, porque no solamente estaba levantando alimento para ella, sino para cubrirla a su suegra. Una mujer que supo honrar, una mujer que supo, ¿sí?, no solamente ser fiel, sino que permanecer fiel. Y una mujer a la cual este Boaz le dio amparo. Este Boaz que tuvo las mismas características que su madre. Su madre fue aquella que pudo, por su palabra, por su pacto, pudo, ¿sí?, tener la bendición de ser insertada en el pueblo de Israel. Y este Boaz, con las mismas características de su madre, pudo tener la humildad de aceptar. Boaz, usted sabe que su padre era judío, sin embargo pudo aceptar como esposa a una mujer que era pagana. Sin embargo, este bendito matrimonio fue aquel, ¿sí?, aquel hombre o aquel Boaz que significa o símbolo de Cristo, es aquel que pudo venir a redimir a esta mujer, ¿sí? Dos mujeres figura de la iglesia, Rahab y Ruth, ¿sí? Rahab significa espacioso, significa ancho, significa extenso, significa libertad. Esta mujer, con esas características y con ese propósito, supo, ¿sí?, impartir a su familia y establecer y dejar establecida a su familia en pacto, aún a su familia, ¿sí?, que ya perteneciera al linaje de Cristo. Y esta mujer Ruth, que significa, ¿sí?, mujer fiel o compañera fiel, es aquella en la cual, ¿sí?, este propósito fue aquella, sí, que la siguió, fue aquella que la determinó. Qué bendito es encontrarnos en esta palabra, ¿sí?, que la iglesia se levanta con una luz profética. La iglesia se levanta, ¿sí?, demostrando, ¿sí?, que pertenecemos a un linaje, que pertenecemos a una casa. Esta iglesia, sí, que tiene luz en tiempo de oscuridad. Esta iglesia que tiene vida y que tiene vida en abundancia. Esta iglesia, sí, que le pertenece la vida presente y la vida futura. Esta iglesia en la cual tenemos esperanza de una vida eterna. La palabra dice, sí, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Es un tiempo en el que nos tenemos que volver al seno del Señor, a buscarle en el secreto, porque la luz está determinada para nosotros. Levántate y resplandece, porque la luz ha venido y la gloria de Jehová está sobre los suyos. Dios te bendiga en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.